están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. ¿Acaso no lo viste venir? Esta vez, cracks, les traigo esta guía avanzada. Esta guía va más para los jugadores que todavía no entienden las mecánicas de este evento, ¿vale? Entonces yo les explicaré poco a poco los pasos que he tomado con mi alianza, las decisiones que hemos tomado a lo largo de este tiempo, porque por lo general todavía no ha pasado ni 24 horas desde que se activó el evento y espero no demorarme mucho en subir este video a YouTube. Qué buena onda. Hoy les explicaré las estrategias, tips y sobre todo lo que tú tienes que tomar en cuenta para aprovechar los recursos que te da al inicio el juego. Así que aprovechen muy bien este evento. ¡Qué ofertón! También que logren puntuar muy bien dentro de la influencia de Alianza y sus puntos de honor también. Entonces, si son nuevos en el canal, no se olviden suscribirse, dejar su hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para ahí. Perfecto, mi hermosísima gente, estamos ya dentro del juego. Cuando empezó el evento, como ustedes saben, hubo un pequeño problema con aplicar este evento a todos los servidores en general. Ojo, no te preocupes. Hay personas que dicen, Tony, el evento no ha empezado en mi servidor. Tienes que tomar en cuenta que este evento solo va a estar activo en los servidores del 51 hasta el 500, ¿vale? ¿Por qué desde el 51 hasta el 500? Porque del servidor 2 hasta el 50 ya están muy avanzados con este evento. Básicamente ya saben que he traído videos explicándoles sobre algunas cosas de este evento de Lost Island. Pero ahora empezó ya el día de la lucha. Obviamente de los 45 días que dura todo este periodo. Va a durar 45 días y tendremos que luchar constantemente. Les voy a explicar desde un inicio qué es lo que hicimos nosotros, lo que ustedes deben hacer desde un inicio, ¿listo? Lo que yo organicé con mi alianza es que como estamos en una zona, como ustedes saben, dependiendo a la zona en la que estén, va a diferir las estrategias que ustedes tomen, ¿listo? Como ya saben, bueno, yo tomé con mi alianza, tomamos esta zona de aquí, la azul, esta que podemos ver aquí, toda esta zona, ¿listo? El líder es el que escoge el lugar donde van a hacer la alianza. Entonces yo me acuerdo que escogí esta zona de acá, donde está la zona, podríamos decir lila, de ese color lila. Yo escogí primero esa zona, pero cuando reinició el servidor yo escogí la zona, o sea esta zona púrpura, y automáticamente me inscribió en la primera zona, porque esta zona de acá, que es la azul, esta es la zona 1. De ahí va la zona 2, 3, la púrpura es la última zona que tú puedes escoger. Pero yo al momento de escoger esta zona de primero, no sé, el sistema es como que anda bugueado, esas partes andan bugueadas. Las personas que hayan escogido el primer lugar, segundo y tercer lugar, es como que el sistema te escoge predeterminadamente en el orden que vayas llegando. A partir del lugar 4, 5, 6 en adelante, tú puedes escoger el lugar que tú desees. Es lo que pasó con esta alianza. Ellos ocuparon esta. Esta es una de las mejores opciones. ¿Por qué razón esta zona y esta de acá son las mejores? Porque están cerca de esta zona que al inicio no se puede ocupar, que es esta de acá. Tienen que tomar en cuenta, eso es muy importante. Entonces esas zonas al inicio no se pueden ocupar, que es esta de acá. Como podemos ver, tenemos un túnel que conecta a esta zona. Si nosotros podemos viajar, este túnel tenemos que derrotar para pasar a esta zona. Pero esta zona en un inicio tú no lo puedes escoger. ¿Por qué razón? Porque solo 8 alianzas entran en la guerra y escogen su área. Esta es la única área que no se puede escoger. Entonces por eso es que esta y esta son las mejores, porque se puede tomar los objetivos de esta zona. Además de eso, la mejor zona de todo el mapa que yo veo es esta de aquí. La aquí vamos a escoger nosotros. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven la zona de recursos, listo, la zona de recursos está muy cerca a esta zona, listo. Y más que la maravilla, está más cerca a esa zona. Miren, la maravilla es mucho más fácil de conquistar, ya que esta zona conecta directamente con la zona de recursos. Unas horas antes de que empiece el evento, yo dije a mi alianza, planeé un pequeño planito, o sea, hice unas capturas de otra cuenta que está en otro servidor y yo ya sabía qué es las estructuras que íbamos a tomar. Primero les dije, nosotros vamos a tomar primero esta zona de aquí, está aquí. Vamos a tomar este lair, que es un lair de level 3, y ese mismo día nos empeñamos a construir las torres de alianza, ¿listo? Entonces el segundo objetivo era este lair level 5, ¿listo? Porque nosotros ya conseguimos el lair level 3 que está por acá abajito.
este lair level 3. Ya lo conseguimos, ahorita ya es nuestro. Y lo podemos ver, eso lo conseguimos más o menos en la madrugada. Era 2:30 de la mañana más o menos, yo estaba conquistando con nuestra alianza. Y logramos conquistar esto, ¿listo? Como yo decía en directos, no sé si algunas personas ven los directos. En los directos yo decía que el líder y los R4, más los que tengan los títulos de la alianza, son las personas que deben ser los más participativos en estos eventos. ¿Por qué razón? Porque si tú te encargas casi de todo, créeme que te vas a cansar demasiado, no te va a gustar el evento por tanta carga que debes tener, tantas decisiones que debes tomar a la vez. Y si tienes la posibilidad de delegar a algún R4 o algún miembro de confianza tuya, hazlo. En este caso, si necesitas ayuda, sí por sí. Podemos notar algo muy importante, ¿listo? La estrategia que utilicen cada uno. Como esta zona, ¿listo? La estrategia que yo apliqué es primero tomar el lair 3 y el lair 5 después, listo, pero esta es la estrategia de esta zona. Si tú vas a las diferentes zonas, mira, este puedes tomar mucho más rápido, este de acá y este de acá, porque esta zona te beneficia de esa manera. En nuestro caso, mira, el más cercano era este de acá abajo y este de acá. Entonces era como que en cada zona tiene su dificultad desde un inicio, listo. Antes de que empezara este evento, cracks, ustedes deben organizar a todos de que deben cumplir algo muy importante, el salario de alianza. ¿Listo? Este tipo de salario, todos sí o sí deben llegar a 500 puntos, sin excepción, nadie se debe quedar atrás. ¿Listo? Tú tienes que ser bien claro con esto a tus aliados, de que no gasten las misiones que deben hacer antes de que empiece este evento, ¿listo? Yo me acuerdo que cuando estábamos a la espera les dije no hagan agrupamientos, no ataquen insectos, no hagan nada hasta que nos manden a la nueva zona. Como hubo unos pequeños problemas, luego nos mandaron a la zona y de ahí sí empezamos a atacar 20 insectos, a hacer las 10 agrupaciones de los lagartos y poco a poco empezamos a llenar esto hasta llegar a los 500. Tú sabes que debes completar las misiones que te pide aquí para llevar 500. Todos deben hacer esto, ¿listo? Es importantísimo esto. ¿Por qué razón deben llenar todos los 500 puntos? Porque estos puntos, el juego lo toma, esos puntos de actividad de cada miembro, el juego los toma y los transforma en este tipo de material que sirve para construir las torres de alianza. ¿Listo? Este es importantísimo. Por eso desde un inicio yo les dije, por favor, todos una vez que nos traslademos a la nueva zona empiecen a completar los 500 puntos. Toditos deben completar los 500 puntos. Es un material muy valioso desde un inicio para cada alianza. ¿Por qué razón? Esto va a diferir en cuánto demores tú desde un inicio a ocupar cualquier lair. Mira, nosotros empezamos a hacer la actividad de la alianza, me sorprendió mucho porque mi alianza tuvo mucha participación. Desde aquí les agradezco muchísimo a todos los R4, miembros de los títulos que tienen la alianza, que es la comunidad de LATAM. Todos colaboraron, todos cumplieron con lo que les dije y nos organizamos de tal manera que en el mismo día construimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 torres para llegar aquí. Entonces más o menos si tú te das cuenta de recurso, cada torre te cuesta 2000 de estos recursos. Entonces si tú te das cuenta, si necesitas 8 torres, más o menos 14k de estos recursos necesitas para poder llegar a una estructura. ¿Listo? En mi caso. En otras circunstancias, dependiendo en el lugar que estés, te va a costar menos o más. Pero al inicio esto es muy importantísimo, de que sus miembros, ojo, organicen bien esto de quiénes van a colocar las torres. ¿Listo? Lo que me pasó a mí, listo, es porque no me di cuenta tampoco de esto. Y no me organicé en esto, tampoco me di cuenta y no me percaté de que dentro de las misiones del tutorial te pide construir una torre. Listo, te pide construir una torre. En ese caso hubieron como 3 jugadores en mi alianza que tomaron, no les digo que hicieron a propósito, sino que por la misión colocaron las torres de alianza en un lugar solo para cumplir esa misión. Entonces lo que haces esto es que si no sigues el plan, o sea, imagínate, si más o menos son 3 torres, ya perdiste 6k de recursos, ¿listo? De ese material para construir las torres. Entonces yo me acuerdo que uno construyó por aquí, otro construyó por acá. Entonces eso no era el plan. Entonces se va fuera del plan que tú tienes para poder alcanzar mucho más una zona. Entonces si sucede eso, cracks, créanme que es una desventaja para ustedes porque son 3 torres menos para seguir expandiendo tu territorio. Lo que yo hice para ya no tener más problemas de esto es,
solo dejar a los miembros de tu suma confianza. Entonces mira, yo dejé a todos mis R4 obviamente porque ellos ya saben cómo es que se estructura todo esto. Mira, había 12 R4s, pero a todos los bajé. A todos los bajé, todos los R4 que estaban aquí. En los total 12, solo dejé a los 4 que tengo confianza, que saben la estrategia que estamos aplicando y todo, para que no sucedan errores. Una vez que ya tuvimos ya bajé todos los R4, igualmente hice lo mismo con los R3. No hay ningún R3 en la alianza. Los demás jugadores están en R2. ¿Por qué razón tomé esta decisión? Porque los únicos que te deja el sistema para colocar las torres de alianza son el R5, los R4 y los R3. ¿Listo? Entonces, si tú quieres prevenir podríamos decir, estos pequeños errores que al inicio puede suceder a cualquiera, obviamente cualquiera le puede suceder, baja a los que tú crees que, obviamente, explícales. Es así, cuando yo empecé a degradarles, se empezaron a quejar algunos, pero luego les explicamos de que era una estrategia en la cual así vamos a prevenir de que no se gasten en vano los recursos desde un inicio. Porque obviamente los puntos, como no somos una alianza tan grande con tantos miembros activos, obviamente los puntos son valiosos. Ojo, es que esto va a depender muchísimo de cuántos miembros estén activos. ¿Listo? Por lo general mi alianza, como en actividad somos 50, pero por lo general al mismo tiempo no se conectan muchos. Por lo general solo 30 se conectan en un solo horario que tenemos dispuesto para el ataque y empezar a expandir nuestro territorio. En ese caso, imagínate, son solo 30 y dentro de esos 30 casi la mayoría completa los 500 puntos. Entonces tienes que darte cuenta de que este recurso que tú tienes acá dentro del territorio, este de aquí es muy importante. Ahorita tenemos 3500. Antes teníamos como más o menos unos 18k, más o menos podría decirte, unos 16, 18k. Pero por esas 3 torres menos ya es como decirte que si tú destruyes una torre no te devuelve los recursos, lastimosamente. Ya es un recurso perdido. Por eso es que tomé esa decisión. Si tú crees que estás viendo de que hay miembros de que colocan donde quiera las torres, lastimosamente tienes que tomar esa decisión y les explicas luego por qué haces esto. Es para prevenir eso desde un inicio. Ya luego, cuando ya veas que tú ya tienes colocado todas las torres en toda la zona, ahí sí subes a todos como estaban en R3, en R4 y suficiente. Ya ahí no importa si ya colocan más torres en un lugar, en otro, porque ya obviamente ya van a saber cómo es la mecánica y solo las personas delegadas pueden colocarlas. De ahí sí, va a depender muchísimo de cada uno. Muy bien, lo primerito, como les digo, deben completar los 500 puntos los 500 puntos de salario propio de cada uno. ¿Listo? Dentro de eso, sí o sí, ustedes deben atacar 20 criaturas en el mapa. Listo, cualquier tipo de criatura. Si tu pro es fuerte, puedes vencer a las criaturas de nivel 17. Es importantísimo atacar las criaturas. ¿Por qué razón? Si atacas las 20 criaturas, vas a recibir este tipo de recurso que se llama resina. ¿Listo? Este es un recurso muy importante que sí o sí deben conseguir todos. ¿Listo? Todos deben conseguir este recurso. ¿Este recurso para qué sirve? Este recurso sirve para hacer los reforzamientos. ¿Listo? Estos reforzamientos que son valiosos para que tú clasifiques en una lista y al final de la temporada te den buenas recompensas. Muy bien, atacas los 20, listo, los 20 insectos y también debes hacer las 10 agrupaciones o unirte a agrupaciones, listo. Tienes que atacar un total de 10 lizards, listo, de cualquier nivel. Estos lizards también te van a dar recompensa, entre otras cosas. Listo. ¿Por qué atacas 20 criaturas y 10 lizards? Porque esos son misiones para poder completar el salario. Y a la vez que haces estas misiones y consigues recursos del evento, obviamente ya estás completando esta tarea. Entonces te beneficia un montón. Listo. Todos deben llegar a los 500. Esto sí tienen que hacer recalcación a todos de que sí o sí deben completarlos. Muy bien. Una vez de que ya completaron los 500 puntos todos, es hora de empezar a expandir su territorio. Pero mientras van consiguiendo puntos pueden ir ya expandiendo más o menos. La estrategia la que tomamos con nuestra alianza y la que he tomado con varias opiniones de varios jugadores es que para construir estas torres tú necesitas tener unidades, o sea, los jugadores que manden sus tropas a estos torres de alianza necesitan tener en una línea, ¿listo? En una línea, ¿a qué me refiero con una línea? Me refiero a esto.
O sea, en tu primera línea, segunda línea, tercera línea deben tener más de 90k en total de unidades. ¿Listo? Mira, aquí yo tengo más de 100. O sea, tengo más de 90k. ¿Listo? Tengo 108,000. Acá también 108,000 y acá 108,000. Entonces, tienes que recalcarles a todos tus jugadores que solo manden a construir los jugadores que tengan más de 90k de unidades en cada línea. ¿Listo? ¿Por qué razón se hace esto? Porque entre más unidades construyan, o sea, entre más unidades tenga una agrupación y manden a construir, se reduce en gran medida el tiempo de construcción de cada torre. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, si tus miembros son muy activos, trata de escoger y seleccionar a quienes nomás pueden construir. ¿Por qué razón? Porque cada torre solo permite ingresar a 10 jugadores. Entonces, por eso es que debes clasificar muy bien. Entonces, en el caso de que tu alianza no sea tan activa, obviamente si no entran muchos jugadores a poder ayudarte, obviamente no les pones esa restricción, porque ya sabes que no va a haber muchos jugadores. Entonces los jugadores que hayan manden sus unidades y entonces empiezan a construir, pero se te va a demorar mucho más tiempo. En nuestro caso, más o menos cuando envían bastantísimas tropas, más de 90k en una construcción, se reduce en gran medida el tiempo, dependiendo a cuántas personas entren con más de 90k de unidades. Si es menor a 90k, ese número va a aumentar a 1 hora, 1 hora y media, y va a aumentar el tiempo de construcción. Entonces imagínate, de llegar hasta de aquí hasta más o menos por acá, nos tomó más o menos unas 4, 5, 6 horas. ¿Listo? Más o menos ese tiempo se nos tardó hasta llegar al territorio de aquí y conquistar este primer lair. ¿Listo? Si tú tienes algunos miembros con tropas T8 y T9, lo van a tomar muy fácil este lair, en especial los lair de nivel 3. Van a tomarlos muy fácil. ¿Listo? Van a tomarlos muy fácil, no va a ser complicado. Vencer las unidades no es tan fuerte vencer las unidades. Lo que es fuerte en cada edificio, o sea, en cada lair o residencia, es la resistencia que tiene. Cuando ustedes atacan y derrotan todas los NPCs que defienden este lair, luego llega la resistencia. Es esta vida que aparece aquí abajito que dice 100%. Esa tienes que bajarla hasta 0. ¿Listo? Pero para poder bajar esa resistencia necesitas mucha actividad de la alianza. Esa resistencia es muy débil. Los miembros más débiles pueden participar y ganar fácilmente la resistencia por cada ataque, Tienes que atacar una y otra vez, Imagínate, este lair, obviamente más o menos llegamos a este territorio más o menos, podría decirte a las 2 de la mañana en mi país, a las 2 de la mañana, llegaron a este territorio, llegamos a tomar este lair, vencieron las unidades y lo que nos costó más fue la resistencia, eso es lo que te come más tiempo. Ojo, hay que tener en cuenta algo muy importante. Estos lairs tienen temporizadores. ¿Para qué sirven estos temporizadores? Significa que si tú no logras vencer a los lairs de 1 hora a 1 hora y media, tiene el lapso de que el tiempo tope que tú tienes para poder conquistar una zona. ¿Listo? Si tú te demoras más de ese tiempo, listo, ten en cuenta esto. Si tú te demoras más de 1 hora o 1 hora y media en ocupar este edificio, los NPCs, o sea, las defensas vuelven otra vez. ¿Listo? Porque tienen temporizadores. Entonces tú tienes un tiempo límite de 1 hora a 1 hora y media de tomar un lair. Eso va a puntuar desde el primer ataque que le hagan a esta construcción. Digamos que si alguien atacó por accidente, lastimosamente otra vez va a empezar a mandar el temporizador, y lo que le haya hecho de daño, pues luego de esa hora y media otra vez el NPC se restablece y las defensas se vuelven automáticamente a restaurar de forma predeterminada. Entonces ustedes tienen que planear muy bien esto. ¿Por qué razón? Yo no digo que el nivel 3 sea difícil de conquistar, no es difícil, porque nosotros con 7 jugadores que estábamos a esa hora logramos conseguir ocuparlo, pero nos costó tiempo. ¿Listo? Creo que nos sobró unos 20 minutos más o menos, porque aquí te parece más o menos un temporizador, el tiempo que se demora, el tiempo que tardas, o sea, aquí te muestra el temporizador y cuánto tiempo tú tienes que demorarte en ocupar esto. Una vez que termine ese temporizador, vuelven otra vez los NPCs. Pero si, digamos, tú venciste todos los NPCs y te quedaste al 50% de la resistencia, listo, vuelven los NPCs, pero esa resistencia se queda al 50%. Esa resistencia es la única que no se puede recuperar. O sea, la resistencia, la barrita de abajo, es la única que no se puede restablecer. Entonces tienen que tener en cuenta. Como les decía, lo difícil no es un level 3.
Lo difícil es conquistar las zonas que dicen level 6. Mira, este es un lair level 5. Aquí las defensas son más fuertes y la resistencia es aún más resistente. Por lo que ya 7 jugadores ya no es suficiente para poder ocuparla. Ya necesitas de 10, 20, 30 jugadores al mismo tiempo para poder vencer mucho más rápido este lair. Entonces tienen que tener en cuenta esto. Y luego que ocupes uno de nivel 5, luego vas a los de 6 y por último tienes que ocupar la maravilla. ¿Por qué razón? La maravilla es uno de nivel 8, listo, ¿no? Esta es una de las edificios más resistentes que hay y que tiene más tropas defendiendo, porque un total de 27 millones de tropas defienden aquí y no son tropas normales, son tropas fuertes, son unidades SX1. ¿Listo? Más o menos lo denomina así el juego. Porque tú sabes, eso no me he dado cuenta. El juego te da dos tipos de hormigas del evento. Las SX y las SX1. ¿Listo? Al momento que tú estás pasando el tutorial, más o menos eso es lo que estábamos hablando con Miares de mi alianza. Y nos dimos cuenta de que al momento de que tú veas tus tropas, ¿listo? Una parte del tutorial te dan este tipo de hormiga. Este tipo de hormiga que dice aquí SX. Espero que la puedan ver ahí. Dice SX. Pero por ahora tú puedes recolectar las hormigas SX1. Que son estas de acá que están con un tipo de candadito que todavía no las podemos usar. Entonces estas hormigas de aquí, las SX las puedes utilizar ya desde un inicio. Pero estas las consigues completando eventos, algunos hitos y entre otras cosas. Y estas SX de acá, toca esperar hasta que se empiecen a abrir nuevas zonas, porque cada día hay que hacer una cosa, listo, es para balancear a todas las alianzas, para que una no se adelante más que otra y tenga más ventaja que otra. Entonces los hitos se van abriendo dependiendo cada día o cada 2 días más o menos. Hay que ver el temporizador de cada hito. Entonces ya vamos a ver qué son los hitos también. Entonces miren, aquí no nos permiten usar esto, pero ya podemos usar estas hormigas, las SX. Pero mira, las SX son menos fuertes que las SX1. Obviamente las SX1 son mucho más fuertes. Entonces si tú te das cuenta, las que están defendiendo aquí son SX1. ¿Listo? Y no solo hay arqueras, también hay transportadoras, hay guardianas defendiendo aquí. Entonces tienes que darte cuenta de que va a haber todo tipo de hormigas defendiendo aquí. Y aquí sí se van a gastar muchísimos recursos. Pero va a depender mucho de tu actividad. O sea, entre más gente esté al mismo tiempo atacando esto, menos recursos y menos hormigas van a perder. Es que eso es lo importante. Mientras más actividad, imagínate, si solo tú 8 jugadores están ocupando esto, imagínate cuántos recursos van a perder por curar hormigas. En cambio, si estuvieran 20 o 30 jugadores, el daño se reparte entre todos, ojo. Obviamente ya no tú haces 10 ataques, sino ya se reduce a 5 y el tiempo de curación ya se reduce y los recursos que pierdes se reduce. Entonces es importante que todos participen. Este evento, como yo lo veo, a largo plazo, cualquier jugador de menor nivel se hace fuerte. ¿Por qué razón? Porque a la larga vas a conseguir las hormigas SX1. Y esas hormigas SX1, créeme que va a tumbarse facilísimo estas unidades. Y sacando buenas hormigas y dependiendo de tu estrategia vas a hacer muchísimas cosas. Muy bien, mi hermosa gente. Ahora vamos a hablar de la resina. Ya se acuerdan que estábamos hablando que si ustedes atacan los bichos, listo, de cualquier nivel, les van a dar un recurso que es de resina, listo. No un lizard, es un bichito. Cualquier bichito de cualquier nivel. Dependiendo del nivel, obviamente te va a dar más resina. O vamos a chequearlo aquí. A ver, uno de nivel 15. ¿Cuánto de resina te da? Te da 120. Y una de nivel 17. Te da hasta 160. Sí, dependiendo del nivel te da un poco más de resina. Entonces, una vez que ataques las 20 criaturas, tú vas a ver que este recurso se va a ir a tu inventario. Lo que vas a hacer es a continuación ir al hormiguero. Y lo que tienes que mejorar desde un inicio solo es la reina. Por favor, al inicio solo la reina, mejórela. Listo, hasta el tope, hasta lo que más puedan. ¿Cómo hacemos para ir a los reforzamientos? Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Marcas a tu reina, listo, y hay una opción que dice reforzamiento. Obviamente está en inglés, pero es el reforzamiento. Tú vas a ver en el panel superior una serie de opciones en la parte de arriba. ¿Qué es lo que tú puedes reforzar? ¿Listo? Es como decirle que le añades un poco más de mejoras para poder aprovechar los buffos que te da este evento. Entonces todas estas mejoras te van a consumir recursos, pero los recursos son poquitos, o sea, es casi insignificante.
Lo importante de estos reforzamientos es que te van a dar puntos de honor, ¿listo? Los puntos de honor, pero para poder seguir mejorando necesitas este recurso que es la resina. Y aquí vas a ver la serie de opciones que te permite conseguir la resina. He visto que dentro de los beneficios y dentro de la zona de suministro añadieron un pequeño paquete más, ¿listo? Yo me lo compré este paquete que vale más o menos... me lo compré con el cupón. Ya saben que si ustedes quieren comprar cualquier cosa dentro del juego, pueden comprarla aprovechando el cupón que hablé en el video sobre que les descuentan 4 euros en cualquier tipo de compras que ustedes tengan. Básicamente yo solo pagué como $5 por este pack exclusivo que dice aquí, que es exclusivo de Lost Island Beta. Más o menos este paquete te cuesta 10 euros, ¿listo? A mí me cobraron 5, entonces ustedes pueden aprovechar muy bien. 5,99, porque obviamente solo me descuentan 4 euros. Entonces ustedes tienen que ver qué es lo que les puede beneficiar con los cupones, qué quieren comprar. También pueden comprar este de acá, o sacarse también estos de suministro de criatura, cualquier cosa que ustedes quieran. Los cupones solo les van a descontar 4 euros a cualquier persona que quiera aprovechar. Yo como ya lo compré, muy bien, solo me cobraron 5 euros, me ahorré 4, entonces todo bien. Entonces aquí lo bueno de esto es que me van a dar resina. La resina es importantísima, por eso les digo, los puntos de honor aquí son importantes porque te van a clasificar en una tabla. Ya vamos a ir a esa parte. Tú puedes conseguir la resina de esta parte comprando y también en un paquete. El paquete es este de aquí que estamos viendo, te cuesta 5 euros, más o menos 5 euros. Puedes aplicar el cupón que te digo que te descuentan 4 euros y solo pagarías 1 euro por este paquete. Si haces todos los pasos que explico en ese video y puedes reclamar el cupón y obviamente compras el paquete solo por 1 euro. Entonces es como que te descuentan bastante. Obviamente, cracks, hay un truquito para los cupones porque tú puedes reclamar varios cupones. Obviamente la oferta de los cupones solo puede reclamar un cupón por cada cuenta. Ojo, no es como los cupones que les explicaba anteriormente, que ustedes pueden reclamar los cupones, listo, por cada día. En este caso solo es un cupón por cuenta. Entonces lo que estábamos haciendo algunos jugadores es crearse varias cuentas y en cada cuenta reclamas el cupón y con cada cuenta vinculas a tu juego. Y así haces sucesivamente. Compras paquetes y vas pagando 1 euro y te vas ahorrando demasiado. Créeme que usando esa estrategia te ahorras demasiado. Así se aplica también en estrategias para sacarse hormigas especiales en menos costo. ¿Listo? Te vas a reducir muchísimo el costo. Entonces aprovecha esto. Luego de los reforzamientos, cracks, vamos a hablar sobre los puntos de honor. Aquí abajo dice mi honor. Ahorita tengo 2162 puntos de honor. Estos puntos de honor tú los puedes conseguir atacando criaturas, ¿listo? Básicamente casi todas las acciones que hagas dentro del evento te van a dar puntos de honor. Pero el que da más puntos de honor son los reforzamientos. Esos son los que te van a dar más puntos de honor. Entonces, para recibir más puntos de honor, obviamente tienes que reforzar más. Hay otra forma también de conseguir más resina, pero es en la tienda de la sesión, ¿listo? En la tienda de la sesión tú puedes gastar la fruta que te dan, ¿listo? La fruta que podemos ver aquí. Esta que dice 4190. Esta fruta de aquí, como podemos ver, esta frutita tú la puedes ganar, obviamente, ocupando lairs, ¿listo? Cuando tú ocupas un lair te van a dar recompensas. También otras acciones te van a dar este tipo de fruta de Lost Island. Es la fruta o una moneda de intercambio, podríamos decir, para que tú puedas comprar cualquier cosa dentro de la tienda. ¿Listo? Aquí va a depender mucho va a depender el criterio de cada persona. ¿Qué comprar? Entonces, por lo general, jugadores dicen, yo voy a comprar los insectos, o sea, los insectos de una estrella porque yo quiero subir a mi insecto. Listo, es viable, puedes ir por eso. Otros dicen, yo voy a comprar corazas místicas. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque las corazas místicas sirven para subir estrellas a las hormigas especiales. Entonces, es la mejor opción. A mi parecer, también es bueno. Si tú ves que dices, a mí me falta poquito para completar la bioesencia, completar las 50 bioesencias y subir mi hongo mutante. Entonces si te falta poquito, empieza a comprar bioesencias para seguir subiendo tu hongo. ¿Listo? Hay una parte en eso. La otra es que si tú quieres siempre permanecer en una tabla, que ya vamos a hablar a continuación cuál es esa tabla. Si tú quieres permanecer siempre en el top y recibir las recompensas dentro de esa tablita, tú verás si es que puedes comprar la resina. ¿Listo? Más o menos esta resina con 4120 me van a dar 5000 de resina más o menos con los puntos que tengo ahorita de fruta. Si yo compro esta resina, listo, me va a permitir
reforzar más cosas. Entonces, entre más reforzamientos, más puntos de honor. ¿Listo? Entonces tú tienes que escoger el camino. Si tú quieres mejorar insectos, ve insectos, bioesencia para el hongo mutante, corazas místicas para tu hormiga especial y resina compras para aprovecharlos en el evento. ¿Listo? Entonces tienes que darte cuenta de eso. En el caso de que siempre quieras puntuar en la tabla que ya vamos a explicar, que siempre estés primero y siempre estar del top 1 al 10, porque hay una recompensa, si estás top 1 te dan una serie de recompensas, si estás debajo del top 1 te van a dar otras series de recompensas y así sucesivamente hasta abajo. Entonces aquí puedes comprar este tipo de resina que vas a obtener muchísimos puntos más. Esto obviamente va a ser para criterio de cada persona. Entonces vamos a ver la lista. La lista la vas a ver acá donde dice las recompensas de la sesión. ¿Listo? Como podemos ver aquí, Reward Season. Entonces las recompensas de la sesión. Si tú estás en top 1 vas a recibir toda esta serie de recompensas. 1500. Esto es muy bueno para mejorar tu hongo mutante. Te van a dar, mira, 1.000.000 de recursos. Bastantes recursos te van a dar a lo que veo. Si quedas en top 2, top 3, top 4. Mira, a mí me puntúan. Mira, aquí dice mi ranking. Yo estoy en el rango de 100 de la clasificación 11 hasta el 50. Entonces, si yo me mantengo en la clasificación del 11 al 50, voy a recibir estas recompensas. Te van a dar también que te cambia el chat al momento de escribir dentro de la zona de alianza. A ti te va a cambiar ese loguito. ¿Listo? Entonces puedes recibir esta recompensa. Aparte de eso, también hay recompensas por ocupaciones. ¿Listo? Esto va a depender muchísimo de la alianza. O sea, ¿qué alianza ocupa más estructuras? ¿Qué alianza cumple más misiones? ¿Qué alianza es más participativa? ¿Qué alianza tiene los mejores puntos de honor? ¿Qué alianza tiene más influencia de alianza? Entonces todo eso suma. Entonces si tu alianza queda en la categoría de Island Dominator 3, listo, que esta es la categoría máxima, eso significa que aquí te pone la condición de que tú por lo mínimo listo, aquí por lo mínimo tu alianza haya conseguido ocupar 12 maravillas. Listo, es lo que hace aquí, nos dice. Y también el árbol de la abundancia, que es el árbol central. Si tu alianza consiguió ocupar las 12 maravillas por lo mínimo y una vez el árbol de la abundancia, vas a quedar en la clasificación de Island Dominator 3 y te van a dar esta serie de recompensas. Estas recompensas van a ser clasificadas dependiendo al rango que tengas dentro de la alianza. El líder se lleva estas recompensas, los oficiales se llevan estas recompensas, los R4 estas recompensas y los demás jugadores las demás recompensas. ¿Listo? Todos los jugadores van a recibir la skin de este evento. Listo, yo iba a decir la marmota, pero es de este evento. Miren, aquí dice 45 días, 30 días, 20 días. Y aquí 15 días. Entonces tienen que tener en cuenta, y esto es muy importante, cada jugador aquí es importante. Planeen bien sus estrategias y entre otras cosas para llevarse muchísimos recursos. Mira, si tú quedas en primer lugar, mira, 10.000, o sea, son 10.000 de restos de criatura. Ahora vamos a ver lo que ustedes deben cumplir todos los días. O sea, estas son las misiones que poco a poco van a ir consiguiendo y poco a poco van a ir desbloqueando. Listo, mira, aquí desde un inicio a ti te van a dar recompensas por loguearte, ¿listo? Aquí dice que por loguearte una vez, yo ya reclamé este tipo de recompensas por loguearme una vez. Entonces una vez que pase el reinicio, otra vez me van a dar esta recompensa y le voy a reclamar. Entonces esta ya la reclamo después del reinicio de hoy. Entonces mira, acá dice personal, mira, aquí dice estos son puntos de honor personales. Si tú llegas a un total de 10.000 puntos de honor personales, vas a tener la facilidad de reclamar todas estas recompensas, ¿listo? Y así vas a ir poco a poco. Mira, aquí mientras más hormigas del evento consigas y más aquí, mientras más vayas realizando estas misiones, más recompensas te van a dar. Es importante cumplir esto. ¿Por qué razón? Porque vas a sacar estas hormigas SX1 dependiendo de tu estrategia. Entonces, entre más hormiguitas vayas obteniendo, muchos más beneficios vas adquiriendo y vas a completar tu Pro Unit. Vas a completarla con las unidades que tú desees. O sea, lo importante es que tu Pro Unit, o sea, tu unidad Pro, esté llena de un tipo de unidades dependiendo a tu especialidad. ¿Listo? Si eres transportadoras, saca hormigas o sea, unidades guerreras, o sea, los soldados. Las unidades de este evento, solo transportadoras. O si vas tiradoras, solo tiradoras. O si vas guardianas, solo saca guardianas. Y así sucesivamente vas clasificando. Por eso es importante sacar esto. Entonces, hay varias formas de sacar las hormigas, o sea, las unidades
de este nuevo evento, ¿listo? No solo es cumpliendo esas misiones, la otra es ocupando pilas de recursos, ¿listo? Mira, si tú puedes ver en la parte superior, me dice que yo tengo 22 de 22, si tú puedes ver ahí, mira, de 22 de 22. Entonces, para llegar a los 22, obviamente, yo subí un poco podría decirte, mis puntos de honor, porque estos puntos de honor van a ir incrementando el número de ocupaciones que tú puedes hacer, ¿listo? Al inicio solo te dan 20. ¿Cómo puedo hacer una ocupación? Porque esto es para algunos jugadores es muy difícil. Tú le das en la lupita y buscas qué pila quieres, ¿listo? Si tu Pro Unit es fuerte, tú puedes vencer fácilmente la pila de nivel 4, ¿listo? No recomiendo a nadie empezar con la pila de nivel 5. ¿Por qué razón? Porque es una de las más difíciles. A menos que ya lleves tiempo en el evento, como en los servidores del 1 al 50, ellos ya pueden ocupar los del 5 en 6, dependiendo a cuánta evolución tenga. En este caso nosotros solo podemos obtener las de nivel 4 por ahora, porque son complicadísimas, porque las de nivel 5 tienen una unidad que defiende mucho. Cuando tú buscas una unidad, digamos, qué sé yo, voy a buscar una de 3 porque no me deja una de 4, listo, porque yo ocupé casi la mayoría de 4. Imagínate, puedes ocupar tú hasta 20, 22, los que quieras. Entonces mira, en este caso está de nivel 3, nadie la ha ocupado. Entonces tú lo que tienes que hacer es atacarla. Primero mandas el primer ataque y la unidad que la defiende es esta de aquí. Tú vas más o menos viendo, no es tan fuerte, entonces tú la puedes vencer fácilmente. Haces el primer ataque, derrotas la defensa y tus unidades vuelven. Gastas 10 de estamina. Entonces, si una vez que hayas atacado esta pila, automáticamente esta pila te va a dar hormigas de este evento, ¿listo? Mira, si tú puedes ver, vamos a los detalles de ocupación. En la parte superior, mira, aquí vamos a ver. Y aquí vas a ver todas las pilas que hayas ocupado. Todas estas pilas que yo ya ataqué son mías. Estas nadie más las puede consumir. Listo, nadie las puede consumir. Todas estas hormigas, por lo general de nivel 4. Mira, si tú puedes ver aquí, bueno, en este caso estoy recolectando recursos. Ya vamos a hablar cómo es que ustedes pueden recolectar recursos. Pero si ustedes pueden ver, mira, esta hormiga, esta pila me va a dar 7 hormigas transportadoras. O sea, las unidades de este evento me van a dar 7 hormigas de unidades de este evento por hora. Entonces tú multiplica los 7 por 22 y es el total en general que vas a recibir. ¿Y dónde vas a ver ese total que tú recibes? Aquí. Porque hay dos pestañitas que tú puedes ver al momento de que entres aquí dentro de los lugares de ocupaciones que tienes disponibles. Entonces, mira, aquí si tú puedes ver hay dos pestañitas. Una que ves los detalles de todas las pilas que tienes ocupadas y otra de la sesión, ¿listo? De qué hormigas puedes ir recolectando poco a poco. Mira, si tú puedes ver, espero que se pueda ver. Aquí dice 182 hormigas por hora. Ahorita estoy consiguiendo para 22 pilas para obtener hormigas transportadoras y es lo que me están dando ahorita. Tengo 22, o sea, ya tengo 22 zonas ocupadas, todas 22 pilas ocupadas y es lo que me van a dar de forma permanente, ¿listo? Tú puedes reclamar cada cierto tiempo las hormigas que tú quieras. Mira, ahorita me dice que tengo 182 disponibles para reclamar, entonces le voy a dar a colectar. Listo, perfecto, tú puedes colectar. Tú también puedes recolectar más tipos de unidades, o sea, tú puedes recolectar arqueras, transportadoras, guardianas, de los 3 tipos puedes recolectar. Pero yo recomiendo enfocarse en una sola unidad dependiendo a tu estrategia. Entonces yo como estoy solo sacándome transportadoras, todas mis pilas solo son de transportadoras. ¿Listo? Entonces, perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero recolectar? Porque ya saben que el evento que se acerca, luego del reinicio, dentro del servidor versus servidor, eso es importante, tienen que darse cuenta que el servidor versus servidor va a estar ahí. Nadie les va a afectar con los restos de captura que puedan conseguir. Todos van a recibir los restos de captura que siempre han hecho, solo que les va a costar un poquito más porque aquí te va a consumir muchísimo la resistencia. La resistencia es uno de los elementos aquí más primordiales para cada jugador, entonces tienen que ir viendo poco a poco ustedes mismos. Muy bien, dentro de los días todos son los mismos. Ahora, como ustedes saben, la semana que pasó era marmota. En esta semana se supone que toca el kill evento, o sea, el evento de kills. Entonces, obviamente, el evento lo cambió, ¿listo? El último día ya no es el kill event. Entonces, lo que nos están dejando es
escoger qué nosotros queremos hacer en el día 6 y en el día 7. Entonces es lo que se cambia. De ahí puedes hacer los puntos que tú quieres al momento normalmente, como siempre hay, pero ese evento lo cambian. El evento de marmota sí hay, eso sí, no se preocupen. El evento de marmota sí va a haber. Entonces ahí pueden conseguir los restos de criaturas necesarios que siempre consiguen. Y también los alimentos de insectos, que son muy buenos, que en ese día tú sacas muchísimos para mejorar tus insectos. ¿Qué hago para poder ocupar una pila y sacar recursos? Lo que tú tienes que hacer es ir a las pilas que ya tienes ocupadas, vas a una, digamos. Muy bien. Una vez que tú ya la tengas ocupada, cuando está ocupada, o sea, cuando ya le mandaste el primer ataque, aparece con una banderita pequeñita, es de color verde. ¿Listo? Es una bandera pequeñita, eso significa que es tuya y tú ya la ocupaste, nadie más. Esta también, los enemigos pueden atacarla, ¿listo? Los enemigos pueden atacarla, entonces tienen que tener en cuenta eso. Entonces, una vez que ya las hayas ocupado, mira, en este caso le doy a esta, me dice invadir, ¿listo? En este caso, como ya la tengo ocupada, ya no me dice invadir, me dice recolectar, ¿listo? Entonces tú mandas aquí y mandas tu unidad a recolectar. ¿Listo? Entonces tú puedes ver en cada zona los recursos que puedes sacar. Mira, aquí me dice que esta tiene 1.300.000 de recursos dentro y es mía, entonces pueden ir recolectando poco a poco. No se pierdan, cracks, no tengan miedo, ¿listo? Este evento nadie va a perder más hormigas que otra persona. No tengan miedo en preguntar, pregunten a sus R5, a sus R4, si tienen grupo de WhatsApp, pregunten, hagan cualquier pregunta, organícense bien. Y haciendo todo esto, lo que les estoy explicando es una guía avanzada para las personas que están empezando el juego. ¿Por qué es avanzada? Porque el evento ya es un evento nuevo, pero para usuarios ya avanzados, o sea que ya tienen un poco más de conocimiento. Pero haciendo lo que les estoy diciendo poco a poco, van a ir viendo esto. Entonces vamos a ver la tabla que tanto les decía, que es de las sesiones. Está por acá. Y aquí dice check ranking, listo. Aquí van a ver los usuarios que tienen más honor. Entonces ustedes pueden ver que el máximo que vemos aquí es de casi, ya va a llegar a 5.000 puntos de honor. Entonces él, como va a quedar en top 1, que es Lumi, va a llevarse muchos más recompensas, listo, porque él está en top 1. Entonces si tú vas chequeando, vas para abajo, para abajo, para abajo, vas a posicionarte dependiendo al lugar en el que te vayas posicionando poco a poco. Entonces entre más ocupaciones, más cositas hagas, más reforzamientos hagas, vas a quedar dentro del top. ¿Listo? Entonces esto va a depender mucho de ti, cuánto participes, si le vas a invertir dinero para comprar un poco más de resina, o si inviertes los puntitos que te dan las frutas de los Island, que ustedes saben, esta frutita, compran solo resina para mantenerse en el top, para reclamar recompensas. Eso va a depender de cada uno, entonces es criterio a cada uno. Vean qué es lo que les beneficia. Lo importante es que consigan esto que les digo. Este es importante, el salario 500. Eso sí, todos, sin dudar, todos deben completar al 500. Si no saben cómo hacer, los jugadores que tal vez no han conseguido nunca conseguir los 500 puntos, pregunten a sus R4 o R5 qué hacen para cumplir esto. Entonces poco a poco les irán guiando. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Realmente esta era una guía que varios usuarios me pedían desde un inicio, porque algunos cuando entraron por primera vez se sentían perdidos, no sabían qué hacer ni qué pepino hacer. Entonces ahorita ya saben cómo hacer de forma correcta desde un inicio, y cuando se vengan en futuros eventos de Lost Island, como ya saben es un evento beta, puede que cambien alguna cosa, pero esto ya les va a servir de guía para otras sesiones de temporada que vayan apareciendo dentro del juego. Entonces, sin más que decirle, mi hermosa gente, yo soy Tony JM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. ¿Es ahora o nunca? No.